Mi nombre es Andrea Girón y voy a estar con ustedes durante el transcurso de toda la mañana. Nuestra primera conferencia técnica es con el tema de Smart City. ¿Pueden las ciudades inteligentes ayudar con la reducción de la huella de carbono? A cargo del licenciado Antonio Martínez, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de tecnología de la información. Más de 20 años comercializando tecnología Microsoft. Especialista en la Universidad Simón Bolívar de Gerencia Empresarial y Gerencia de Tecnología y la Innovación. Especialista en la Universidad Abierta de Cataluña de Ciudades Inteligentes, cursando actualmente el Máster de Transformación Digital en la Universidad Europea del Atlántico. Líder de la iniciativa de Ciudades Inteligentes denominada Smart City. Sinergia de 16 empresas especialistas y expertas en las distintas áreas que conforman un Smart City, con un catálogo de más de 80 soluciones. El licenciado va a estar acompañando también de otros exponentes. Licenciado, en este momento le voy a brindar la palabra. Estoy acompañado por el señor Ignacio Alcalde, quien es experto en ciudades inteligentes, arquitecto, urbanista, amplia experiencia en el tema. El señor José Antonio Ondiviela, quien es director en Microsoft de todo el tema de lo que son ciudades inteligentes y director de lo que es el sector gobierno en lo que es Europa Occidental. Y vamos a tener también la presencia del señor Lorenzo Madrid, de la empresa Wellness, quien también tiene amplia experiencia en lo que es tecnología de información, 35 años pues en industria, y autor de varios libros, uno de ellos, el último, pues en lo que es Smart City 3.0, ¿no? Entonces, muchas gracias pues por aceptar la invitación a estos caballeros que me van a acompañar en el día de hoy. Y bueno, el tema va a tratar de ciudad inteligente, pero orientado a cómo podemos reducir la huella de carbono, digamos, para acompañar los temas ambientales. Y bueno, vamos a hacer una introducción, la cual voy a estar a cargo yo, Antonio Martínez, un poco los antecedentes, un poquito de historia, por qué la ciudad inteligente. Luego, muy importante, vamos a tener al señor Ignacio Alcalde redefiniendo lo que es el concepto de ciudad inteligente, actualizándolo, llevándolo pues a este nuevo siglo XXI, donde vamos a tener también al señor José Antonio Ondiviela, quien nos va a ayudar a entender por qué es importante una ciudad inteligente para conseguir una mejor calidad de vida. Y va a cerrar el señor Lorenzo Madrid ya mostrándonos tecnología. ¿Con qué tecnologías nosotros podemos trabajar las ciudades para poder combatir precisamente lo que es la huella de carbono? Y bueno, vamos ya entrando un poquito en tema. Si vamos pues a la historia, hemos pasado por lo que ya llamamos 4 revoluciones industriales. En cada una de estas revoluciones industriales ha habido la irrupción de una tecnología que ha sido adoptada y ha sido usada para producir nuevos modelos de negocio que han impactado en la economía y por ende en la sociedad. La máquina a vapor, la electricidad, la gasolina, el vehículo, hasta llegar a lo que son las tecnologías digitales, ya en los años 80, ¿sí? 1970, 80, en donde se democratiza el uso de las tecnologías de información. En manos, pues, por supuesto, del señor Bill Gates y Steve Jobs, a partir de los 1980 en adelante. Aparece, por supuesto, lo que son los smartphones, por ahí por los 2007, y se dice que ya ahí estamos en una 4ª revolución industrial. Una 4ª revolución industrial que viene marcada también por la aparición de 4 tecnologías que son las redes sociales, la movilidad, el Big Data y la nube, acompañadas de aceleradores, lo que es inteligencia artificial, la impresión 3D, el IoT, lo que es la biotecnología, digamos, la conjunción de lo físico con lo digital. Eso todo se viene, digamos, a marcar pues, el inicio de una nueva era. Lo más importante aquí es que si nosotros analizamos el tiempo transcurrido entre una revolución industrial y otra,
en las primeras 3 revoluciones industriales, tarda 100 años en que las tecnologías sean consumidas por la sociedad. Sin embargo, en los últimos 5 años, ya con la aparición de lo que es estas tecnologías disruptivas, en donde la transformación digital tiene que darse precisamente al usar las tecnologías, los cambios, la disrupción, el impacto en el status quo ocurre en muy poco tiempo, muy breve. Lo que antes tardaba 100 años ya tarda días, meses. Y eso es precisamente lo que viene a marcar el imperativo del cambio. Ya hablamos de lo que es el darwinismo digital, la adaptación de las personas y de las empresas precisamente a los cambios para poder sobrevivir. Darwinismo digital. Entonces, tenemos que diferenciar el concepto de lo que es la cuarta revolución industrial y lo que viene a ser la transformación digital. La cuarta revolución industrial lo que nos trae son tecnologías. Las tecnologías disruptivas están ahí al alcance, pero la transformación digital ocurre cuando tomamos las tecnologías y las usamos a favor de los procesos, cuando las consumimos. Es un cambio cultural a través de la tecnología, apalancándonos en la tecnología que existe hoy día. El cambio cultural es lo más importante, apalancados en tecnología. Eso marca la transformación digital. Entonces, ¿qué ocurre hoy día? O sea, aquí se unen dos tendencias, dos grandes momentos. Un momento en donde la población mundial, estamos ya en los 7.5 billones de habitantes y hay una proyección al 2050 donde vamos a ser 9 billones de habitantes ocupando el 2% del globo. Pero lo más importante aquí es que nos estamos concentrando en las ciudades. O sea, ya no somos seres rurales, somos seres urbanos, en donde más del 70% de la población mundial se va a concentrar en las ciudades. Y esto es aún más dramático en nuestros países latinoamericanos. Se espera que más del 80% de la población de los países latinoamericanos migren hacia las ciudades. Y esto representa un reto inmenso para la sociedad, para la gobernabilidad. O sea, porque aquí estamos hablando de los retos de servicios públicos, agua, electricidad, telecomunicaciones, la recolección de basura, vivienda, salud, seguridad, empleo, pobreza. Todos estos son los retos que nosotros vamos a tener que afrontar y que estamos afrontando hoy día. Solo que la tendencia es en avance, en más. Entonces, tenemos por un lado esto, ¿no? El crecimiento, la densidad de población en las ciudades. Y por el otro lado, tenemos la hiperconectividad, en donde ya se puede decir, así como tenemos 7.5 billones de habitantes en la Tierra, tenemos 50 billones de dispositivos conectados entre sensores y personas y celulares. Ya somos seres digitales. En la mayoría, casi todos tenemos ya un celular inteligente en la mano. Y esto lo que nos da pie también, nos habilita a poder conectar también dentro de las principales servicios urbanos, poder hacer una interconexión entre ellos. O sea, que no sean silos, sino que podamos tener un panorama global usando la tecnología de lo que son los servicios urbanos. Eso nos habilita. Entonces, así como hay muchos habitantes, también tenemos la hiperconectividad que nos puede ayudar precisamente a poder administrar y poder sobrellevar este reto que tenemos en las grandes ciudades. Y precisamente somos, como les dije, somos seres digitales. O sea, nosotros como ciudadanos, nosotros queremos que todo transcurra en nuestra mano, en el móvil. O sea, nosotros no queremos ir a hacer una cola para pagar una factura a gobierno o poner un reclamo. O nada, nosotros queremos que todo transcurra en lo que somos, digitales. Y eso es precisamente el medio, mi canal de comunicación como ciudadano, son los dispositivos. Y por lo cual, nosotros tenemos que, el reto de los gobiernos es poder empoderarse, en poder, digamos, conectarse en los mismos canales digitales que se conecta el ciudadano. Entonces tenemos 3 grandes pilares que tenemos que afrontar. El primero es acoplarse
y comprometerse el gobierno con el ciudadano. Poder yo no solamente hablarle, sino también escucharlo. O sea, nosotros como ciudadanos no queremos que se recuerden de nosotros cada 4 o 5 años en cada ciclo de elecciones, sino que nosotros queremos participar. Y eso lo haces precisamente a través de la tecnología, te lo facilita, te habilita eso. Entonces, tiene que existir el canal en las dos vías de comunicación ciudadano-gobierno, gobierno-ciudadano. El segundo pilar importante es que tenemos que empoderar al propio trabajador del gobierno con tecnologías para que tenga la misma facilidad que el ciudadano internamente. Al tú darle tecnología al trabajador, vas a habilitarlo para que sea innovador, para que colabore, para que exista pues o romper esas barreras de silos entre una unidad y otra. Tienes que dar tecnología internamente al empleado gubernamental. Y el tercer punto, por supuesto, para innovar en los servicios que tengo que prestar. Tengo que controlarlos, tengo que administrarlos, pero tengo que hacerlos más eficientes para poder precisamente, digamos, cubrir esa demanda que vamos a tener, que tenemos y que vamos a tener en el futuro cercano. Entonces, en este momento, lo que tenemos que es definir la ciudad inteligente. ¿Qué es una ciudad inteligente? En el concepto normal que nosotros podemos leer actualmente, se habla que las ciudades inteligentes son aquellas que usan la tecnología para mejorar la calidad de vida del ciudadano, pero ya actualmente en el siglo XXI, este es un concepto que ya tiene que evolucionar, tiene que actualizarse, porque es más que eso. Y para eso precisamente tenemos pues al señor Ignacio Alcalde. Ignacio, Hola, buenas tardes quisiera, desde Madrid, buenos días para ustedes. Ignacio, ¿cómo podemos nosotros mejorar este concepto de ciudad inteligente que al día de hoy está muy orientado a la tecnología y menos en el ciudadano? ¿Cuál sería tu aporte para mejorar este concepto? Sí, buenas tardes desde Madrid, buenos días para ustedes. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Genial. Pues si les parece voy a compartir pantalla para ayudarme de unas imágenes en la explicación. Lo primero, agradecer la invitación para compartir este evento. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y tener esta oportunidad de charlar y de compartir ideas en las que llevo trabajando años o más bien décadas, ¿no? Las ciudades van a cambiar y van a cambiar en positivo. ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Pues porque a lo largo de la historia ha habido dos grandes detonantes del cambio en la ciudad. Uno han sido las evoluciones o revoluciones tecnológicas, la innovación tecnológica, y el otro, las crisis sanitarias. La innovación tecnológica, por ejemplo, hace un siglo nos trajo dos avances como son el automóvil y el ascensor, que han sido determinantes para el modelo de ciudad del siglo XX. Las crisis sanitarias, por ejemplo, la crisis que hubo en la ciudad de Londres en 1850, una gran crisis de cólera, a partir de la cual surgieron las instalaciones de alcantarillado y saneamiento público como hoy las conocemos. Por lo tanto, nuestra ciudad, la actual, es deudora de esos avances que provienen de innovación tecnológica y crisis sanitaria. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos una explosión de innovación tecnológica sin precedentes en la historia y superpuesta con ella la mayor crisis sanitaria del último año, la pandemia, del último siglo, perdón, la pandemia del virus COVID-19. La superposición de estas olas de cambio va a dar lugar a una ciudad distinta, a una ciudad mejor, diría yo. ¿Con qué claves? Creo que esta crisis se va a entender como un gran corrector, un corrector del rumbo que estaba tomando nuestra vida y nuestro planeta. Estábamos generando muchas agresiones al planeta y ese rumbo hay que corregirlo. Bienvenida sea la crisis y sirve para esto, pero, mejor dicho, la crisis es negativa, pero si genera este efecto colateral positivo, pues bienvenido sea. En segundo lugar, vamos a pasar a un modo de vida que
Antes, en el siglo XX, era la vida analógica, en el inicio del siglo XX era la vida digital y ahora pasamos a una cosa distinta, la vida figital o figital, es decir, la convergencia entre la realidad física y el mundo digital. Situaciones en las que se mezcla la realidad con lo digital. Eso va a ser un factor determinante de nuestra vida a partir de ahora. Ejemplo, reuniones que se producen en una empresa en las que parte del equipo está sentado en una mesa y la otra parte está haciéndolo a través de herramientas como las que usamos hoy. Esa mezcla es digital, eso es una característica de los nuevos tiempos que vienen. Y en esos nuevos tiempos creo que todos estamos mentalizados en que queremos un planeta más sano, más saludable. No podemos seguir agrediendo al planeta. Por lo tanto, lo que antes era sostenibilidad adquiere una nueva dimensión y es planeta saludable, para tener a su vez una vida saludable en la sociedad. Y con ello una ciudad saludable. A veces se produce una contradicción aparente entre ciudad sostenible y ciudad saludable. No es lo mismo. En ciertas variables como la densidad urbana, la ciudad sostenible requiere altas densidades para que funcione el transporte público, por ejemplo. Sin embargo, la ciudad saludable requiere la distancia social. En definitiva, ¿con cuál de los dos nos quedamos? Pues a lo mejor la respuesta está en la ciudad de los 15 minutos, en la ciudad de proximidad, etc. Bien, esto nos lleva a otro concepto y es la ciudad post-automóvil. El siglo XX fue el que nos trajo la ciudad del automóvil. La ciudad se construyó para que circularan los automóviles. El siglo XXI tiene que recuperar la ciudad para las personas. Y, por lo tanto, de esto se derivan enormes cambios en el diseño y en el desarrollo de políticas sobre la ciudad. Y yendo a aspectos concretos, como puede ser la vivienda, vamos a apostar por las viviendas híbridas. Es decir, vivienda y trabajo. Hemos descubierto el teletrabajo, una parte de las actividades de la sociedad, no todas, se pueden hacer a distancia, pero nos hemos dado cuenta que las viviendas no están preparadas para ello. Sobre todo aquellas personas que tienen niños pequeños en casa o una casa muy pequeña, necesitan tener un espacio para trabajar. De aquí van a surgir conjuntos de viviendas con una zona común de trabajo, de coworking para todos los vecinos, o, por ejemplo, van a surgir, están surgiendo ya, diseños de muebles que hacen que un espacio se transforme a lo largo del día. ¿Qué sentido tiene hoy en día tener en casa un espacio que se llama dormitorio y que solo se usa por la noche? Esos 10, 12 metros cuadrados son muy valiosos. Hay que poder usarlo 24 horas al día. Y hay que poder usarlo haciendo un gesto con la mano o tocando un botón y que la cama desaparezca, para que aparezca un escritorio. Esto existe. Esto lo ha desarrollado el MIT, tiene una patente que está empezando a comercializar IKEA. En definitiva, esto lo vamos a ver en mayor medida. Vivienda híbrida para vivir y poder trabajar en ella. Y vamos a los materiales. La nanotecnología nos va a ayudar a diseñar biomateriales, materiales biocidas, materiales con superficies antivíricas, materiales saludables, por supuesto sostenibles. Va a haber una revolución en los materiales con los que construimos. Y yendo a la escala grande, de la escala nano de los materiales a la escala macro, en la escala regional o en la escala global, creo que vamos a pasar de la globalización, de la que hemos hablado mucho hasta ahora, a una nueva regionalización. Van a coger importancia todos los aspectos relacionados con la identidad local, la autenticidad, los valores de mi región, la agricultura de proximidad, todos los elementos que hacen que una región sea distinta a otras. Miraremos a la tierra, miraremos a lo que está más cerca. Y de esa misma manera pensaremos en la ciudad de proximidad. Antes adelantaba que quizá una de las soluciones a esa dicotomía entre ciudad saludable y ciudad sostenible es la ciudad de proximidad. La alcaldesa de París ha lanzado antes del confinamiento una línea política, una línea de transformación de ciudad que se llama el París de los 15 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que en una ciudad de 12 millones de habitantes van a intentar que el 80% de las actividades cotidianas que tenga que realizar una persona se puedan hacer en un radio de 15 minutos alrededor de su casa sin tener que tomar un transporte motorizado. Es decir, 15 minutos caminando o en bicicleta.
no el 100% de las actividades, pero sí el 80%, las más cotidianas. Llevar a los niños al colegio, ir al trabajo, ir al gimnasio, ir al médico. Intentar que todo eso se pueda hacer caminando o en bicicleta en 15 minutos. Esa es la ciudad de proximidad y es un avance enorme hacia la sostenibilidad y también hacia la salud, la calidad de vida, una ciudad más social, más equilibrada, etc. Y por último, hasta ahora hablábamos del urbanismo en 3 dimensiones. Vamos a hablar de la 4ª dimensión del urbanismo. La 4ª dimensión es el tiempo. El urbanismo no solo es una actividad espacial, es también temporal. Los tiempos de desarrollo de la ciudad son importantes. La sociedad trabaja y se mueve a un ritmo muy rápido. Sin embargo, la burocracia hace que la aprobación de los planes urbanos sea lenta. Entonces, tenemos que incorporar nuevas maneras de trabajar con agilidad. Por ejemplo, el urbanismo táctico, el urbanismo de prueba-error, el urbanismo de la transitoriedad, el urbanismo temporal. Hay mucho que trabajar en este punto del urbanismo 4D. Y esto, al final, pone en cuestión un modelo que nos estaban planteando hasta hace pocos meses algunas grandes empresas tecnológicas y que de repente ha quebrado. Es el modelo de la Smart City, tal como lo concebían pues, ciertas compañías. Por ejemplo, el proyecto más mediático de los últimos años, más moderno, más avanzado, se llamaba QuaysEye de Toronto y lo lideraba una compañía de Google, una participada de Google. Ha sido el proyecto más mediático en los últimos años. Hace pocos meses, el director del proyecto anunció que Google abandonaba el proyecto. El proyecto no va a existir. ¿Por qué? Pues porque el concepto era una ciudad muy tecnológica, pero no era una ciudad inteligente. Era una ciudad para extraer los datos, con esos datos del ciudadano, pues tomar decisiones empresariales. Y el ciudadano no ha querido eso, lo ha rechazado. Por lo tanto, este modelo de Smart City ya se percibe como obsoleto. Y la pregunta es, ¿cómo van a ser entonces las ciudades inteligentes? O las ciudades más inteligentes que nosotros queremos que existan. Pues, desde mi punto de vista, esas ciudades de verdad inteligentes van a responder a 3 criterios. El primero, es una ciudad pensada en valores, pensada desde un código de valores, y esto es importante. En segundo lugar, es una ciudad construida a partir de una visión, que sabe hacia dónde va. Y en tercer lugar, es una ciudad que incorpora las más avanzadas tecnologías. Disculpe. Sí. Fíjese que, disculpe que lo interrumpa. No sé si estaba presentando pantalla, pero no se logra ver. Ah, pues he estado presentando todo el tiempo pantalla. Sí, intenté interrumpirlo Ay. anteriormente, pero no se me escuchaba. Pues lo lamento mucho. Voy a intentar corregirlo. Vamos a ver. Me aparece Muchas gracias. que estoy presentando. Vamos a ver. Para poder compartir el licenciado Antonio tendría que salirse. Sí, ahí está. ¿Ahora sí? Efectivamente, sí. Bueno, pues lamento mucho que no se hayan visto las imágenes anteriores. Bueno, a modo de síntesis pongo solamente esta, que es como el resumen de esos 10 puntos que antes he planteado como qué va a pasar con la ciudad después del COVID, ¿no? Esas 10 ideas que nos pueden dar algunas pistas de por dónde va el futuro. Y a partir de ahí hacíamos una reflexión crítica sobre el concepto de Smart City que ya vemos como caduco, tal como lo estaba planteando Google, por ejemplo, en la ciudad de Toronto, y planteábamos la necesidad de una nueva definición de ciudades inteligentes. Ciudad pensada en valores, construida desde una visión y que incorpora las tecnologías. Fíjense que la incorporación de las tecnologías pero está en tercer lugar. Sin los 2 puntos iniciales, la ciudad no será inteligente. Déjenme que lo explique en 2 minutos y de manera muy breve. El primer criterio, pensada en valores. ¿Qué quiere decir? La ciudad inteligente es una ciudad que se desarrolla según un código de valores compartido, que pone a las personas en el centro. Se está viendo la imagen, ¿verdad? Sí, Ignacio, adelante. Ok. Entonces, esa ciudad inteligente parte de un código de valores que los ciudadanos y la sociedad comparten y que pone a las personas en el centro, cosa que no se ha hecho en el modelo de Smart City anterior. ¿Cuáles son esos valores? Hombre, mi recomendación es comenzar por los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, porque es un documento firmado por primera vez en la historia de la humanidad
hay unos objetivos comunes firmados por la mayor parte de los países del planeta. Y en ellos, pues en esos 17 objetivos, hay uno en concreto que nos toca de cerca, nos tocan todos, pero el número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, se desarrolla también en un documento que es la nueva Agenda Urbana de ONU Habitat. Creo que es un buen punto de partida como referencia para los valores de la ciudad que queremos, ¿no? Entonces, esta sería la primera idea, los valores. La segunda idea es que una ciudad inteligente es aquella que tiene un proyecto de futuro. Así como hay empresas que tienen un proyecto de futuro y alcanzan el éxito, una ciudad inteligente también. Pero ese proyecto debe aprovechar los activos de excelencia de la ciudad, los activos de excelencia, es decir, los elementos de fortaleza positivos que tiene la ciudad, para ponerlos como vectores de desarrollo hacia la construcción de ese modelo urbano deseado. Como hizo la ciudad de Bilbao en su transformación de los años 80, desde una posición de declive económico, social, ambiental, hacia una posición de éxito. O como este proyecto de una ecociudad que diseñamos a finales de los años 90 y que se construyó hasta 2008. Esta es la maqueta, está en España, son 5.500 viviendas sociales la mayoría. Esta es la maqueta, esta es la visión. Estas son las infografías, sigue siendo visión. Y esta es la realidad. Se ha pasado de la visión a la acción a partir de un concepto y se ha hecho al pie de la letra en 8 años. Entonces, la visión es importante, saber a dónde vamos, saber qué concepto queremos llevar adelante y qué tipo de ciudad. Y por último, las tecnologías. Por último, pero no menos importante, la ciudad inteligente es aquella que incorpora las más avanzadas tecnologías de nuestra era digital al servicio de la visión que previamente hemos visto. En un planteamiento como el que hace Tecnalia, el Centro Tecnológico del País Vasco, es el mayor centro tecnológico del mundo de habla hispana, en el que trabajamos sobre temas relacionados con soluciones para la ciudad, empezando por los materiales, como hemos visto antes, edificios sostenibles e inteligentes, soluciones para la movilidad urbana y la infraestructura, y, por supuesto, soluciones integrales para la ciudad y el territorio, resiliencia, cambio climático, etc. Bien, por no extenderme más, creo que además ya me he excedido un poco los tiempos, como resumen, para terminar, esa ciudad inteligente, desde mi punto de vista, tendría que tener en su definición estos 3 conceptos por este orden. En primer lugar, pensada desde un código de valores, construida desde una visión y que incorpore las más avanzadas tecnologías. Este concepto que tengo el placer de compartir con ustedes, me gustaría que sirviera de referencia para abrir una reflexión sobre lo que de verdad es una ciudad inteligente, entendiendo, por lo tanto, que la tecnología es bienvenida, pero siempre que se den los 2 primeros elementos, que a veces eso se ha olvidado. Y de esa manera lograremos generar ciudades que de verdad sean un legado positivo para las generaciones futuras y para dejar un planeta mejor que el que teníamos. Esto es todo por mi parte de momento. Continúo disponible para comentarios cuando terminen mis compañeros o para cualquier interacción y debate. Muchas gracias, Ignacio. Excelente. Bueno, en resumen, precisamente, y era un poco lo que veníamos hablando, la transformación digital es un tema cultural. Las tecnologías disruptivas ya existen. Es cómo las aplico, cómo las uso. Y eso es un poco hacia donde va, pues, todo este concepto nuevo de ciudad inteligente. Gracias, Ignacio. A vosotros. Para continuar, precisamente ahora nos toca ver cómo en realidad para mejorar la calidad de vida es necesaria la ciudad inteligente. Es un poco lo que nos tocaría ahora, después de haber definido que es una ciudad inteligente, si en realidad para mejorar el nivel de vida del ciudadano necesitamos de ellas. Entonces, para esto está el señor José Antonio Ondiviela, también con muchísima experiencia en ciudades inteligentes. A mí me gustaría que el señor Ondiviela nos aclarara un poco esta incertidumbre. Bueno, agradecer muchísimo la oportunidad de dirigirme a ustedes. Antonio, ¿cuánto tiempo tengo? ¿10, 15 minutos? 15 minutos, tranquilamente. Adelante. Muy bien. Bueno, pues encantado, gracias por la oportunidad. Voy a intentar explicar en 15 minutos
por qué una Smart City o una ciudad Smart nos ayuda a mejorar la calidad de vida, ¿no? Básicamente porque todo lo que hace una Smart City debe de intentar mejorar la calidad de vida. Como ha explicado antes muy bien Ignacio, tenemos que poner al ciudadano en el centro. El ciudadano es el objetivo de todas las políticas y de todas las actuaciones que hagamos en una Smart City. O sea, algo que no consiga mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad medioambiental, pues no será un objetivo de Smart City, no estará cumpliendo sus objetivos. O sea que el ciudadano tiene que estar siempre en el centro. Alrededor de ese ciudadano, pues tenemos los espacios, tenemos el urbanismo, que ha descrito muy bien también Ignacio, y luego alrededor, en otra capa adicional, tenemos la tecnología. Y la tecnología fundamentalmente se sustenta en el dato, en la gestión de los datos, de la información, en entender muy bien cómo las distintas actuaciones están impactando en nuestros ciudadanos, en comprender a nuestros ciudadanos para darles una administración y unos servicios más inteligentes y de forma proactiva, ¿de acuerdo? Voy a esbozar aquí, también lo explicó antes Ignacio, cuáles serían las líneas fundamentales en las que una Smart City hoy va a ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Estamos hablando, como decíamos, de sostenibilidad y siempre pensamos que sostenibilidad se dedica a la cuestión de sostenibilidad medioambiental. Es verdad, pero es solamente una de las 3 sostenibilidades importantes, ¿vale? Si no tenemos primero una sostenibilidad social y una sostenibilidad económica, vamos a hacerle muy poco caso a la sostenibilidad medioambiental, ¿vale? Esto, como saben, sucede en muchos países donde ni tienen el presupuesto ni le están prestando atención al medio ambiente porque tienen otros problemas sociales o económicos más urgentes que mantener. Aquí podrán ver en este esquema la interrelación que existe entre los distintas áreas de ciudad, distintos servicios de ciudad, para contribuir a la sostenibilidad completa. Entonces, repito, todas las actuaciones que hagamos en una ciudad van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La más importante que tenemos ahora mismo y el reto más importante que tenemos es cuidar el medio ambiente. Bueno, esto es un reto más fuerte y más difícil que la lucha contra la pandemia. Pensamos que el gran problema que tenemos ahora mismo es la pandemia y es un problema terrible, pero este es todavía más terrible, ¿vale? Y es más complicado porque los países no se han puesto de acuerdo. Y nos pensamos que esto no va con nosotros, esto va con nosotros. No tenemos un planeta B, no tenemos una atmósfera B. El aire que ustedes están respirando en estos momentos puede que estuvo en China hace una semana o en Los Ángeles hace 2 semanas. Tenemos un único planeta que o tenemos unas políticas y unas actuaciones conjuntas, todos los países de la Tierra, para combatirlo, o si no, vamos a sufrir unas consecuencias mucho, mucho más terribles que la pandemia, ¿vale? Estamos ahora mismo en una concentración atmosférica de 411 partículas por millón. Antes de la era preindustrial, de la primera revolución industrial que habló Antonio, estábamos en 275. Fíjense lo que hemos hecho en muy poquito espacio de tiempo. Bueno, si llegamos a 4,30, subirá la temperatura por media 1,5 grados. Si subimos a 4,50, subirá 2 grados. Esto es una catástrofe. Ya hoy por hoy nos hemos cargado el 60% de los animales que estaban en nuestro planeta. Estamos viendo cómo se derriten los hielos de los polos, cómo va a subir el nivel del mar. Todas las poblaciones que están en esa costa van a ser empujadas hacia el interior. Eso va a provocar lucha por el terreno, lucha por el espacio y muchas guerras. También todas las cuestiones derivadas con el cambio climático, el arrasar bosques, como estamos viendo sin parar ahora mismo en California y también vimos en Australia, o en otros sitios inundaciones realmente terribles. Esto es aquí, esto es una realidad. Si no nos damos cuenta, pues vamos a ser espectadores de la destrucción de nuestra vida en el planeta.
Ya sucedió antes, sí, ya sucedió. Sucedió hace unos millones de años, ya hubo un cambio climático como este y significó la extinción del 75% de todos los animales que había en aquel planeta, ¿no? Entonces, vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a hacer algo. Tenemos que hacer una labor conjunta, ¿no? Y básicamente una labor donde trabajemos todos como ciudadanos, aunque luego Lorenzo nos explicará algunas tecnologías importantes para esto. Todos como ciudadanos tenemos que tener el objetivo de mejorar nuestra huella de carbono. ¿Cuánto ha sido la huella de carbono que has hecho hoy desde que te has levantado? ¿Cuántos materiales has utilizado? ¿Cuánto transporte has usado? ¿Cuánto CO2 has emitido a la atmósfera? Con la intención de no solamente llegar a ser carbon neutral o emisiones cero, sino llegar a ser carbon negative, ayudar a secuestrar, a fijar CO2 de la atmósfera y volverlo a fijar en el suelo en forma de roca. Ahí hay pues una serie de tecnologías que están empezando a trabajar, porque está claro que al ritmo de decarbonización, al ritmo de dejar de emitir CO2, no le va a dar tiempo a la atmósfera a recuperarse, con lo cual tenemos que ayudarla y tenemos que secuestrar y fijar CO2 en el suelo. ¿Forma de fijarlo? Bueno, pues, ¿qué tal si construimos edificios con madera? Sí, con madera. Y de esa manera fijamos CO2 en esa madera, en bosques bien sostenibles, ¿no? ¿Por qué no dejamos de quemar carbón, dejamos de quemar fuel? Hay muchas ciudades, muchas agrupadas en el C40, con objetivos muy claros en este sentido. Copenhague va a ser la primera ciudad carbon neutral para el 2025, ¿vale? Con una huella neta de carbono cero. Vamos a intentar electrificar las ciudades, hacer que todo funcione con energía eléctrica, pero energía eléctrica de fuentes renovables, porque si no estamos haciendo un mal servicio, ¿no? Si tenemos un coche eléctrico que va alimentado por un generador eléctrico diésel, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el tonto, ¿no? Perdónenme. Entonces, tenemos que utilizar maquinaria y ciudades eléctricas, pero con energías renovables que han producido esa energía, ¿de acuerdo? Con energía solar, como ven aquí, energía eólica, muy abundante. Nuestro planeta tiene una enorme y abundancia de sobra de energía, porque tenemos un sol tremendo que no para de mandarnos energía. Lo que tenemos que hacer es aprovecharla y también resolver el problema de almacenarla, ¿vale? Almacenarla para cuando por la noche no tenemos el sol, ¿vale? Tenemos que electrificar nuestra vida, reemplazar las energías que utilizamos que son contaminantes por energías renovables e intentar utilizar estas nuevas tecnologías para secuestrar CO2 de la atmósfera. Todo lo que tiene que ver con plantaciones, árboles, utilizar elementos que fijan el carbono. Hay nuevas tecnologías químicas que lo fijan en forma de carbonatos para hacer piedras y por tanto ese CO2 se queda fijado en una roca que ya no nos molesta, ¿no? Entonces vamos a tener esa conciencia personal para colaborar en la salvación del planeta. A mí no me gusta ser catastrofista, pero la verdad es que este es el problema. Bueno, este concepto se llama Circular City. No podemos seguir en una línea de consumo de materiales lineal, donde utilizo materiales de la tierra, produzco productos o cualquier tipo de elemento y luego cuando ya no lo necesito lo tiro. Eso es un entorno lineal. Tenemos que hacer un entorno circular, donde al final de su vida esos materiales vuelven a reutilizarse. Hoy por hoy estamos consumiendo 1.7 veces lo que la Tierra produce cada año, ¿vale? Eso significa que hay 0,7 veces de todo lo que gastamos viene de las reservas de la Tierra que no se reciclan, que no se reproducen o que no se regeneran por parte de la Tierra, ¿no? Este pasado 22 de agosto se denominó el Earth Overshoot. Este es el día en el que la Tierra en general ya hemos gastado todo lo que la Tierra ha producido en este año 2020. Es decir, a partir del 23 de agosto estamos consumiendo reservas de la Tierra, ¿de acuerdo? Y aquí pueden ver a la derecha por país cuando cada uno de los países terminan de consumir lo que la Tierra de su país les produce.
¿vale? A partir del día siguiente están tirando de recursos que no se reciclan, que no se recuperan, que no se regeneran en la tierra, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver los países que son más, digamos, o menos reciclables o menos sostenibles, y los que son más, ¿no? Hay una asociación de ciudades, la C40, donde están liderando estos iniciativas para ser completamente circular, poder autodependerse de sí mismos, poder producir su propia materia y reutilizar y reciclar todo aquello que tenemos en la ciudad. Son iniciativas muy importantes que también nos deben de concienciar a nosotros personalmente. Y volvemos a las 3 R's. Reducir los nuevos materiales que utilizamos, reutilizar las cosas que ya tenemos y reciclar todo aquello que vamos a descartar o que vamos a tirar a la basura, ¿no? Reducir sobre todo el plástico. Pensemos 2 veces en utilizar plástico. Vamos a reutilizar todas las bolsas. Las bolsas se pueden utilizar muchísimo. Muchas veces también tiramos cosas que podíamos haberlas reutilizado o haberlas reparado. Hay veces que decimos, esto ya no funciona, tiene pilas o lo has enchufado. Entonces, vamos a intentar reparar aquello y darle una segunda vida. Hay iniciativas muy interesantes, como por ejemplo esta que ven aquí, Loop, donde tú pagas por el contenido, no por el continente. El continente, estos frascos, estos envases, se reutilizan y se vuelven a rellenar y vuelven a vender, y ven que tienen aquí marcas pues muy conocidas, o sea que podemos hacerlo también con las cosas que ya utilizamos normalmente, ¿no? Muy importante, o sea, reutilicemos las cosas, tengamos esa conciencia de que cuando tiramos cosas a la basura, oye, eso que estoy tirando se va a reciclar, ¿alguien va a hacer algo con eso? ¿O va a ensuciar al final un monte que está muy lejano, que no lo veo, que por eso me da igual? No, pero eso está en la tierra y finalmente lo voy a pagar, ¿vale? Y luego, muy importante, la capacidad de poder colaborar, de poder hacer que los ciudadanos puedan co-crear su ciudad. Si vemos en los paradigmas de Smart Cities, empezaron las ciudades a utilizar la tecnología para tareas internas. Después la están utilizando, y es la mayoría de las ciudades hoy por hoy, para recoger datos y controlar y monitorizar el medio ambiente y la ciudad en general, datos que vienen del mundo IoT. Pero el gran reto es todos esos datos ponerlos a servir al ciudadano, poner al ciudadano en el centro, hacer un giro copernicano donde tengo al ciudadano en el centro y todos los datos alrededor sirviendo a ese ciudadano, ¿no? Esas serían las Smart City 3.0. Y llegar a la 4.0, que sería el concepto de comunidad, ¿no? Donde todos cooperamos en un entorno de cooperación, ¿no? Aquí la idea es que tanto la ciudad ofrezca proactivamente servicios al ciudadano y de una forma personalizada porque conoce a ese ciudadano, como por tu lado coopera y ayuda a mejorar tu ciudad, ¿de acuerdo? En todas las iniciativas que la ciudad te propone, en las preguntas que te pueda hacer, en las opiniones que tú puedas dar acerca de tu ciudad, co-crear una mejor ciudad entre todos, ¿no? Y esta era un poco la intención que quería presentar aquí. Una serie de elementos que como ciudadanos podemos impactar en mejorar nuestra calidad de vida aprovechando las tecnologías de las Smart Cities. Muy bueno, José Antonio Undiviela, un mensaje pues bien claro y bueno, y que nos deja mucho aprendizaje. Gracias, José Antonio. Muy bien, muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Bueno, después de haber definido lo que son las ciudades inteligentes y haber tenido digamos, esta relación o este entendimiento de por qué las ciudades inteligentes nos pueden ayudar precisamente a mejorar pues, nuestra calidad de vida, vamos a hablar un poquito de tecnologías ya aplicadas. ¿Y qué soluciones digitales inteligentes podemos usar para disminuir la huella de carbono? Y para esto tenemos al señor Lorenzo Madrid, de la empresa Wellness Tech Group, que forma parte pues, del ecosistema Smart City que tenemos. Lorenzo, ¿qué tecnologías tenemos con Wellness que nos puede ayudar en este propósito? Vamos a tratar de hablar un poco de las tecnologías que están disponibles para tratar el tema de carbono. Son muchas,
pero vamos a enfocar específicamente en algunas que son importantes para que se pueda entender un poco más qué se puede hacer con la tecnología, o sea, el uso aplicado de la tecnología. Para eso voy a compartir a mi pantalla. A ver acá, si me pueden ver. ¿Ya ven la pantalla? Exactamente, sí se ve. Bueno, muy bien. Entonces, la idea entonces es presentar un poco cómo se puede utilizar la tecnología para reducir el impacto en la huella de carbono en las ciudades, ¿no? Para eso, tenemos que tratar de entender que el problema de la huella de carbono es bastante complicado, bastante serio. Ya lo habló con detalles José Antonio, y el impacto es bastante conocido. O sea, ya estamos teniendo efectos en el mundo del aumento de carbono y el aumento de la temperatura. Esos son hechos indiscutibles. Hay ejemplos muy claros, los huracanes en Estados Unidos creciendo todos los años, el aumento de la temperatura promedio del planeta, las inundaciones en varias partes, todo como consecuencia que es el impacto de la huella de carbono. Bueno, pero en términos de ciudad, tenemos que entender cómo eso sucede. O sea, hay que entender un poco de a dónde viene el consumo eléctrico, que es de una manera relativa proporcional a lo que se genera también de carbono, a lo que se produce de carbono libre en la atmósfera. Bueno, en función de eso, los principales puntos son los edificios municipales, donde se consume la energía eléctrica, la iluminación pública y la movilidad eléctrica. Y cuando hablo de edificios municipales, no es los edificios de la municipalidad, pero sino todos los edificios que están en la ciudad. Esos son los tres factores principales. Movilidad eléctrica todavía pequeña, pero la tendencia es que sí, siga creciendo. Y si vamos a utilizar movilidad eléctrica, pero manteniendo la generación con energías no sostenibles, el problema se va a agrandar y no achicar. Muy bien, seguimos. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos medir el consumo que existe, conocer de a dónde viene, predecir cómo va a progredir este consumo a lo largo del tiempo para poder entonces tratar de controlar su producción, su utilización y optimizar todo lo que se consume de energía. ¿Por qué? Porque es necesario promover la movilidad eléctrica, porque es una forma mucho más eficiente de transporte que no el diésel. Promover la generación energética por fuentes renovables de energía y mejorar la eficiencia de los consumidores de energía. Son tres puntos muy importantes que van al final mejorar nuestra eficiencia global sobre la producción energética y reducir la huella de carbono. Bueno, ¿por qué eso es benéfico para nosotros, no? Porque la reducción de este tipo de problema con la utilización de los elementos de tecnología de información y comunicación, las TICs, nosotros conseguiremos con eso mejorar la gestión y el planning de todo lo que sean los efectos y la distribución de los recursos necesarios para mantener una ciudad en operación con la energía y con la iluminación. El objetivo de utilizar TICs es que con eso sea posible mejorar la gestión y el planning de toda una ciudad y de todas sus utilizaciones. Por ejemplo, mejorar no solo la distribución de energía, pero mejorar el mantenimiento del alumbrado público, mejorar toda la distribución de los servicios, poder atender a los ciudadanos con servicios con mayor agilidad y mayor rapidez. También al permitir que seamos más eficientes en la utilización de la energía eléctrica, por ejemplo, en el alumbrado público, con eso consumimos menos energía y proporcionalmente reducimos la producción energética por carbono y la reducción de la huella al final. También la utilización de la energía más eficiente hace una total reducción de costos para lo que sea la ciudad y sus habitantes. Y con eso también se permite, por la mayor eficiencia, por la mejor calidad de servicios, mejorar el ingreso porque se puede brindar muchos más servicios y mejores servicios. Y al final, con eso, entonces, mejorar la calidad de vida del ciudadano. Solución de software. O sea, para que
podamos utilizar las tecnologías y con eso empezar a mejorar nuestro entendimiento de lo que pasa, hay dos componentes fundamentales, la parte de software y la parte de hardware. Entonces, veamos un poco lo que podemos hacer con la parte de software. Primero, si tenemos la solución implementada con los softwares adecuados, podemos empezar a monitorear el consumo energético en todos los edificios, entender cómo cada uno está comportándose y saber qué promedio tiene, cuándo utiliza más, en qué momento, tener todos los indicadores de utilización para cada uno de los edificios. Además de eso, también podemos monitorear toda la energía que se está consumiendo en los cuadros eléctricos de la ciudad, sean ellos para la distribución pública o para el alumbrado. Entonces, también entender cómo está haciendo el consumo y si no hay ningún tipo, por ejemplo, de UGA por mala utilización de los servicios, o incluso en algunas ciudades donde la gente se va a los servicios públicos y nada más que se conecta sin ningún tipo de autorización a la red y empieza a robar energía. Todo ese tipo de problemas se puede detectar muy fácilmente cuando tienes los softwares que te apuntan a dónde están las fallas y a dónde están los problemas del consumo. Bueno, y además también utilizar el software para entender cómo la energía renovable está siendo utilizada y en qué puntos y en qué momentos. Entonces, todo ese control se hace por mecanismos de soluciones de softwares y con eso se crean entonces los paneles de control donde podemos tener los indicadores de performance o de resultados visualizados, sean por gráficas de mapas, sean por indicadores de gráficas de barras o de códigos o de porcentuales. Todo eso se puede mirar, pero para eso hay que tener toda una capa de software, de sistemas que consigan, que logren obtener la información, tomar los datos, analizarlos y producir los resultados. Bueno, para eso también tenemos que tener una solución de hardware. O sea, el software solo no camina. Entonces, la solución que propone Wellness, además de su plataforma de software que miramos un poquito, es también a través de una solución de hardware que la llamamos Unigate. Unigate es un dispositivo muy versátil y con cybersecurity, o sea, está bastante protegido de los ataques cibernéticos. Y con ese dispositivo único podemos entonces monitorizar y recolectar la data que nos viene de los distintos dispositivos eléctricos que tenemos en la ciudad, sean los cuadros de luces, sean la información energética que viene de los edificios, o sea el control que tenemos de la parte de energía renovable. Entonces, con ese dispositivo y con los sensores específicos en cada uno de sus instalaciones, colectamos la información, agregamos la información, la mantenemos archivada en las bases de datos que están en la nube y después entonces con los sistemas de software podemos evaluar y analizar y de esta manera entonces completamos los dos puntos fundamentales, que es tener una plataforma de hardware que recolecta la información, que hace la agregación, que la transmite de manera segura y controlada hasta la nube y después cuando eso está en la nube entonces podemos analizar, evaluar los datos y con la información que tenemos vamos a transformar información en conocimiento y con eso es posible tomar todas las decisiones y tener las acciones necesarias para mejorar la eficiencia y la gestión de nuestros sistemas. Puntos importantes de lo que pasa, por ejemplo, hoy día en la Unión Europea es que los edificios son responsables por 40% del consumo energético en las ciudades. 36% de las emisiones de CO2 vienen de estos edificios, de los cuales 35% tienen más de 50 años y 75% de ellos tienen un consumo energético ineficiente, sea porque sus redes están más instaladas, sea porque el aislamiento térmico es mal hecho o porque sus equipos eléctricos son ineficientes. Entonces, cuando hablamos de la solución de Wellness, estamos hablando de un potencial de ahorro y reducción de las emisiones que van en este nivel. O sea, tratar de mejorar este consumo del 40% energético que tenemos en los edificios públicos. Es el más importante de ellos. Bueno, con esta actuación específica, y no voy a ingresar en muchos detalles, pero sí dar los números generales, la monitoración de esto combinada
nos permite entender que la reducción estimada de la huella de carbono con la solución que tenemos puede llegar hasta un 23% en los edificios públicos. Y cuando trabajamos sobre la red de alumbrado público, sí, ahí podemos tener cerca del 20% de la reducción energética en estos servicios, lo que representan números muy importantes para cualquier ciudad. Entonces, con esa eficiencia, o con el manejo eficiente de toda nuestra red de alumbrado y con la red de los edificios públicos, sí se puede lograr una reducción bastante importante de la huella de carbono. Bueno, para terminar, mencionar un poco la estructuración, o sea, cómo podemos estructurar un proyecto de ciudad inteligente considerando todos los aspectos que son importantes. O sea, para eso sí hay que, como decía Ignacio, tener la visión y también la voluntad política de hacerlo, porque solamente la visión sin la potestad de poder llevar adelante un proyecto, las cosas no salen. Definir nuestra estrategia de cómo llevar adelante un proyecto de este tipo y definir muy claramente las tácticas en que vamos a trabajar para poder llevar este proyecto un paso más allá. Las tácticas en general para ciudades inteligentes y de manera común en casi todos los proyectos del sector público involucran siempre dos aspectos distintos, que son los aspectos de las políticas públicas que me permiten o no trabajar en lo que quiero. Por ejemplo, hay políticas públicas que son muy específicas para la parte de alumbrado público que pueden impactar mucho la posibilidad de ponerse alumbrado público inteligente por la necesidad de tener terceros haciendo parte de un proceso, cuando en general la legislación no permite que terceros participen en procesos de alumbrado público. También los modelos de gobernanza que se traducen por la participación ciudadana, por involucrar todos los actores que tienen que tomar decisiones en una ciudad, es otra de las tácticas importantes para llevar adelante un proyecto de este tipo. Por último, hablamos un poco de los recursos, ¿no? Porque para cualquier proyecto que se quiera implantar en una ciudad, hay que haber los recursos necesarios. Y cuando hablamos de recursos, no hablo solamente de los recursos financieros, del capital. Eso es una parte, claro, importante, pero tecnología es el otro recurso que hay que considerar, hace parte del proceso, pero también la parte de la capacitación humana. Si no hablamos de tener gente que tenga capacidad, que conozca los problemas, que sepa operar los equipos, que sean ágiles, que tengan un buen nivel de instrucción para poder trabajar con tecnología innovadora, también es muy difícil llevar adelante un proyecto. Y por último, cuando tengamos todas estas cosas, la ciudad tiene que estructurarse también con sus distintos componentes de gestión. O sea, tener la infraestructura capacitada para eso, o sea, tener los servicios correctos de telecomunicación, las redes inalámbricas caminando, tener toda su infraestructura de equipos urbanos que sean también inteligentes, por ejemplo, los autobuses conectados o los automóviles conectados, o en algunos, por ejemplo, un túnel que existe en la ciudad tiene que tener sus sistemas de sensores, monitoreo, los sistemas de recogida de basura también tienen que estar integrados. O sea, toda la infraestructura de la ciudad tiene también que moverse a un nivel de tecnología junto con la tecnología puramente de comunicación. O sea, hablamos de telecomunicación, pero también de la infraestructura física conectada. Además, tenemos que tener los sistemas de información, todas las capas de software y sistemas. Ahí van a estar nuestros sistemas de colección de datos, los sistemas de analíticos, las bases de datos inteligentes, a la utilización de inteligencia artificial en los procesos de evaluación. Y por último, tener en la ciudad las distintas organizaciones que van a manejar todo eso. O sea, tenemos que tener una estructura orgánica en la ciudad que sea responsable. En general, las ciudades tienen estructuras muy bien definidas, pero cuando las movemos a un nivel de ciudad inteligente, las estructuras orgánicas no están más adecuadas a este nuevo mundo de soluciones que necesitamos. Hay que haber cambios en las estructuras organizacionales, lo que es también difícil y que exigen nuevas políticas públicas, pero todo este modelo tiene que ser integrado para que tengamos buenos resultados. Y con eso termino mi presentación. Les agradezco mucho y disponible para después hablar y comentar. Muchas gracias. Gracias a ti, Lorenzo.
Muy buena tu presentación. Gracias por tu participación. Ya para concluir, ya en resumen, ya lo que podemos, digamos, concluir de todo esto es que es necesaria una visión donde haya voluntad y donde haya un plan para desarrollar la ciudad. Pero este plan tiene que ser inclusivo, tenemos que tener colaboradores. Es problema de todos, tiene que el sector público, sector privado, la academia, los startups, todos, o sea, tiene que armarse pues un grupo que tenga representación universal pues de todos los stakeholders y que esta visión creada sea compartida y haya un liderazgo, que haya esa voluntad que hablaba Lorenzo, para luego entonces ahora sí ingresar las tecnologías que nos ayuden a alcanzar la visión. Ahora bien, todos estos proyectos de ciudad inteligente, que son proyectos digitales, también persiguen de alguna manera crear nuevos modelos de negocio, buscando una sostenibilidad económica y por ende social, sin descuidar la sostenibilidad ambiental. Entonces ya para finalizar, muchas gracias pues por esta oportunidad que nos dieron de compartir nuestras opiniones. Muchas gracias por la participación del señor Ignacio Alcalde, el señor Rondiviela, el señor Madrid. Gracias pues por ayudarnos el día de hoy y gracias pues por esta invitación.